Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Vampyr. Estamos aquí en el que va a ser el último capítulo. Espero que, a ver si, aunque sea largo, yo creo que lo voy a meter todo en este vídeo, ¿vale? No sé lo que nos quedará, entre 2 y 3 horas a lo mejor, ¿eh? Es que no lo sé, depende. Es que depende. Por no ser el final del juego va a ser antes. Es que lo que pasa es que el epílogo para hacerlo entero a lo mejor te puedes tirar 1 hora, porque hay mucha lectura e historias. Porque hay un epílogo, ¿vale? Aunque no sé si hacer el epílogo o no, porque es que el epílogo lo tenemos ya en el canal. Y bueno, supongo... Es que no sé si va a ser igual el epílogo. Por las decisiones que hemos tomado, quiero decir. Pues puede ser, es que no lo sé. Bueno, no sé, lo traemos todo y ya está. Yo qué sé. Lo traemos todo. Todo, todito, todo. Estamos aquí en el teatro, que vamos a rescatar al señor Swansea, ¿vale? Que es el único que queda vivo por ahí, porque está todo bien muerto. Como podéis ver aquí, no dejamos títere con cabeza. A ver. Mierda. No. Aquí. Muerto. Esta está viva, no sé por qué se ha quedado viva, pero está viva. Este está vivo porque lo tenemos que rescatar ahora. Y este está muerto, o sea, está todo bien muerto. Aquí no queda ni el apuntador, gente. No queda ni el apuntador de aquí del teatro. Qué fuerte, me parece. Vale, tenemos que entrar aquí. Que había salido un momento para hacer unas cosas, unas pruebas de rendimiento y tal con el ordenador. Sí, porque le hice un poquito de overclock a la gráfica, porque es una gráfica que consume poquito. Y aparte tiene para hacer un pequeñito overclock que la verdad que se agradece. Le saco casi 10 FPS en más. O sea que... Lo que pasa es que aquí está bloqueado el juego, ¿vale? A 62 FPS. Por las consolas. Eso, no sé. No tiene opción de quitarlo. Si le pongo en la sincro, pues se queda en 60 a lo mejor. No sé. Bueno, no se queda en 60 porque mi monitor es de 144. Por eso, que está, que no se puede, gente. Poner más. Mi monitor es de 144 y no puedo poner más. Es una estafa. Bueno, vamos allá. Vamos a finalizar nuestras andaduras como vampirito. Que como ya dije anteriormente, ya veis, soy nivel máximo. No puede ser más de nivel 50. Porque con toda la experiencia que gastamos, podríamos haber subido, yo que sé, a nivel casi 70, una barbaridad. Y yo miré la partida antigua, la que tenemos, que ahí la descripción del vídeo, lo tenéis. En la descripción del vídeo la tenéis. Y me hice el final a 28 en modo normal, porque no había otro modo. Solo existía... Solo había un modo, gente, de partida. Y se convertía en difícil o fácil según la gente que me matases. Bueno, que sentenciases. Y como lo hice en modo pacifista, intentando salvar a todo el mundo, pues por eso tenía un nivel tan bajo. Y aquí, pues lo hemos hecho en Modo Sanguinario, cargándonos a todos los... En esta segunda partida, cargándonos a todos los ciudadanos posibles. Y aparte, en modo difícil, que es un poco más difícil. Los enemigos tienen un poco más de vida, más resistencia, y a ti te quitan un poquito más de vida. Pero como tenemos tanto nivel... Vale. Entro por abajo, por arriba. Es que no sé por dónde entrar, gente. Madre mía. Estoy muy OP, tío. Informe de Macallan. 11 de junio del 18. Acabo de terminar de leer el diario de Doris Fletcher. Doloroso y espantoso a partes iguales. Por Dios. Esa mujer estaba planeando infectar al público en su próxima función para ver caer Londres. Me ayudó mucho a entender cuál es la situación. El verdadero nombre de Doris Fletcher es Doris Jones. Su madre era una tal Harriet Jones, que al parecer ingresó como paciente en el hospital Pembroke hace mucho tiempo. Es verdad, tío, es Harriet, la que está allí con los Skulls. Claramente odiaba a su madre, pero utilizó su reputación y su influencia para verla cuando visitaba a los pobres y los enfermos del East End. No sé exactamente qué ocurrió, pero así es como su madre la infectó antes de regresar al teatro y cómo llegó a convertirse en la monstruosidad que el chupasangre conocido como Jonathan Reid mató finalmente. La presencia de ese vampiro en el mismo hospital
en el que Harry Jones recibía tratamiento no puede ser una mera coincidencia. Estoy convencido de que está involucrado con la plaga vampírica que afecta a Londres en estos momentos. Además, estoy seguro de que Swansea es su cómplice. Esos dos traman algo mucho más aterrador que cualquier cosa a la que Priwen se haya enfrentado antes. Tal vez debería revisar libros y manuscritos antiguos de la guarida para obtener respuestas. Puede ser útil. Mientras tanto, será mejor que envíe alguna patrulla a investigar qué sucede en el Hospital Pembroke. 11 de agosto. He tardado 2 días en revisar los registros y los libros polvorientos que hay en la cámara. Odio perder el tiempo, aunque debo reconocer que, por una vez, la búsqueda ha sido productiva. He encontrado 2 páginas que podrían estar relacionadas con la situación actual en una copia de las memorias de William Marshall. Me las he llevado para leerlas con más detenimiento. Esa criatura, Marshall, cuenta que luchó en 1666 contra un desastre que pretendía destruir Londres. Según lo describe, es un ser bastante similar a lo que se convirtió Doris Fletcher: enfermedad, infección, odio a los vivos, ansias por ver la ciudad saboteada. No cabe duda de que esa vieja sanguijuela, William Marshall, está detrás de todo esto y ha vuelto. Si la guardia consiguiese encontrar y destruir a ese hijo de perra, este podría convertirse en nuestro mayor logro. Creo que Reid intenta hacer ahora lo mismo que hizo Marshall en 1666. Esa criatura, el desastre, escapó de su voluntad. Por eso Marshall la destruyó en 1666 y Reid hizo lo mismo con Doris Fletcher antes de que se convirtiese en semejante criatura. No lo sé, pero esos dos traban algo y estoy seguro de que Swansea también forma parte del complot. Daré órdenes inmediatas para proceder a su arresto y posterior interrogatorio. En cuanto a Reid, acabaré personalmente con esa criatura del demonio. Luego nos encargaremos de William Marshall y el desastre. Priwen prevalecerá de nuevo. Vale, pero lo hemos convertido en vampiro. Lo convertimos en vampiro, gente. ¿Os acordáis? Ah, vale, está la puerta que hemos abierto. Vale, pero vamos a ir a la parte de arriba. Es que estaba buscando también un documento que es de la última misión que me queda. Lo que pasa es que no puedo entregar la misión, pero bueno, porque al final lo maté. Madre mía. Ah, vale, este es un palco. Vale, aquí ya estuvimos en esta zona. De todas maneras, el documento estará en la parte esa que no podíamos entrar, seguramente. Digo yo. ¿Puedo subir? Por aquí te tiraba. ¿No puedo subir? Vaya mierda, vampiro, ¿eh? Toques. Sube, hombre. Estoy haciendo un pequeño repaso, ¿vale? Esto debe ser el otro palco. Que no hay nada. Vaya, aquí no parece que haya nada más. Vale. Y por aquí te salías al exterior, ¿no? Sí. Vale, pues tengo que dar toda la puta vuelta ahora otra vez. Coño, tú vas de aquí. Ah, este es el escenario. Vale. Entra por el otro lado. Vale, esto es para salir, pero esta es otra zona, ¿no? Distinta. Ok. Ah, ¿no? Me cago en Dios, estoy por donde he entrado yo antes. Ah, mira, es que no te deja ni salir, porque está puesto ahí en rojo. A ver. Yep.
Ah, tenía que entrar por abajo. Claro. Espérate. Hemos entrado antes por aquí. A ver, es que por aquí voy al mismo sitio, ¿no? Vale, ¿cuál es? No sé qué puerta tengo que entrar. Estoy escuchando gente. De la entrada principal. Hostias, qué lío, ¿no? Me marca de abajo, gente. Ahí está en el sótano. A ver, había otra puerta más. Enfrente, ¿no? Debe ser por aquí. Aquí es, hostia. Vale. It's locked, all right. Turn around, sir. I cannot enter. It's locked, all right. Memorias de William Marshall. La hermandad de la estola de San Paul al fin accedió a reunirse conmigo en Londres. Propusieron reunirnos en el interior de la nueva catedral de San Paul. Admiro el buen juicio y la solemnidad de estos hombres. Una elección simbólica, sin duda, el lugar donde derroté al desastre, pero también el lugar donde caí. Acepté su propuesta una vez en la iglesia, partícipes del silencio más sagrado y bajo la atenta mirada de Dios. Escucharon con respeto todo lo que tenía que decirles. Reconocieron mi victoria ante la criatura maligna, el Dus Astro o Devoraestrellas, cuyo único deseo era extender la muerte y la plaga a su alrededor. Como agradecimiento por mi disposición a salvar Londres en 1666, escucharon mi petición, mi ferviente deseo por acabar con la sangre del odio. El primado me prometió volver con una respuesta. El primado de San Paul me envió un nombre escrito, lágrima de los ángeles. Según dice, este artefacto ancestral podía curarlo todo, purgar hasta el alma más oscura y purificar mi sangre. Alabado sea el Señor. Tardé más de 100 años en encontrar un remedio contra la sangre del odio, pero puede que al fin haya dado con él. Pronto la ira llegará a su fin, pronto corregiré mis errores y purgaré mis fracasos. Ahora solo necesito reunir los ingredientes necesarios para crear dicho artefacto. Sangre del corazón más puro mezclada con sangre de un rey. Encontrar unos ingredientes tan inusuales no es lo que más me preocupa. El tiempo está de mi parte. Es el último ingrediente, es el que me perturba. Esencia pura de ajo. Me temo que será un infierno beberse el antídoto, pero si ese es el precio que debo pagar por purificar mi alma y corregir mis errores, estoy preparado para soportar el dolor, por horroroso que pueda ser. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better keep that in mind. Nota clavada, caja fuerte de pruebas. Hasta nuevo aviso, esta caja fuerte se utilizará para almacenar pruebas delicadas. Debe estar siempre cerrada. Si necesitas acceso, búscame en la primera planta y te daré la llave. No olvides devolvérmela cuando acabes, Rodney. En la primera planta. I should find the key to that box. Esto es la... Caballero vampiro. William Marshall olvida la leyenda del hombre, del que muchos de vosotros ni siquiera habéis oído hablar. Malditos holgazanes, olvidad la tumba vacía de la iglesia del temple. Olvidad la muerte de aquellos de entre nosotros que murieron buscándolo. Nosotros en la guardia sabemos que aún sigue oculto en algún lugar. Eso es lo único que nos importa ahora mismo. Otro pequeño detalle que debemos tener en cuenta. Ese pequeño hijo de perra es muy astuto. ¿Cuántas veces hemos creído tenerlo acorralado? Para terminar descubriendo polvo y telas de araña. Marshall lleva ya 1000 años siendo un vampiro. No seremos rival para él hasta que cambiemos nuestros planes de caza.
Bienvenido a Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Así que os plantearé unas cuantas preguntas, malditos holgazanes, y quiero que las respondáis antes de plantear siquiera una nueva gran cacería para atrapar a la sanguijuela. ¿Quién le ayuda a escapar de su guarida en la iglesia del temple? Ahora sabemos a ciencia cierta que una contratista privado... A ciencia cierta que un contratista privado recibió dinero por trasladar un gran ataúd desde la iglesia varios años antes de que investigásemos la tumba. ¿Qué discutieron exactamente los traidores de la hermandad de San Paul con Marshall cuando se reunieron en 1785 en Londres? El informe de ese encuentro se ha quemado, pero aún tenemos testimonios de una petición de Marshall para consultar un libro en particular de su biblioteca. ¿Por qué parece existir un vínculo entre Marshall y la monstruosidad conocida como Lady Blackwood? Se enviaron cartas entre ellos. De acuerdo con los espías de la hermandad, ella fue a verlo a Londres en 1786. Ella intentó comprar discretamente su castillo de Gales en 1793. Antes de huir, cuando la localizó nuestro intrépido mentor Kendall Stone. ¿Veis la conexión? ¿Qué ocurrió durante esos años? ¿Por qué tanta inquietud y actividad? Hallad la respuesta a estas preguntas, hermanos míos, y encontraréis la senda hacia nuestro más eminente enemigo, William Marshall, el último más viejo vampiro de Inglaterra que sobrevivió a nuestra noble cruzada. Conoce a tu enemigo, Cal Eldridge, líder de Prewell. It's locked. Encuentra la llave del almacén. Ha hecho en la primera planta, pero yo en la primera planta no he visto a nadie. Vale. Edgar. La manera de la misión se me la suda. Can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? Sí, lo terminamos. Uy. They wanted me to confess. Beat me black and blue. Geoffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the skull epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? I put him in a somewhat delicate position when I made him an immortal. Really? You sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. Bueno, te creo. I trust you, Edgar. But the Guard of Prewin is onto something. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. ¿Por qué acusarnos de haber creado la epidemia? Why would the Guard of Prewin believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession. Because I offered you shelter in my hospital. ¿Sobre William? What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints Es que la historia es más complicada de lo que parece a primera vista. No voy a hacer spoiler, pero ya lo veréis el final. He had a yet greater legend. ¿Por qué Prewin estaba obsesionada con él? Why is the Guard of Prewin so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Prewin in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. ¿Por qué se merecía una reputación como esa? Why would he deserve such a reputation? I cannot say.
The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. Creo que me debe una explicación. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Vale. ¿Cómo se llama Doris Fletcher en realidad? Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Es la hija de Harriet. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? ¿Recuerda a Harriet? Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. A terrible episode. Came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Doris Fletcher se contagió en el Pembroke. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Vale. ¿Sabe dónde estamos? Do you know where we are? Doris Fletcher's theatre. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Vale. ¿No ve el patrón? Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum. How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. No puede ser una coincidencia. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. How dare you judge me? Must I name the alarming list of your victims? We are both deceivers. But at least I know I'm a monster. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Vale, aquí tenemos que tomar la decisión, gente. Vale, dejar morir, reciba su merecido. Sentenciar, haré que su muerte sea rápida. Convertir. Lo vamos a sentenciar. Yes, your death is imminent, Dr. Swansea. But I swear it will be quick. I already told you to call me Edgar. A
Am I no longer your friend? I believe you never have been, sir. You have lied to me at every step and betrayed the trust of a woman I cherish. You and the lady? Really? Well, I should have seen it coming, I suppose. May I add that I welcome this? The biting, I mean. You have your wish. It's going to hurt. I always wondered if you... Ah! ¡Hala! Ahora sí que estás todo muerto ya, gente. Queda ahora superviviente. Pero porque se ha bugueado el juego. Llave pequeña. Doctor Edgar Swansea. Nueva pista disponible. Nuevo error de pista. Vale. Antídoto. Prepárate para enfrentarte al desastre. Vale, esta es la puerta de antes. Habla con Lady Ashbury. Encuentra la llave del almacén. Es que esta misión ya no debería existir. Ah, el cuaderno lo he encontrado. Y ahora encuentra la llave del almacén. Que según el texto decía que lo estaba en la primera planta, no sé qué historia. Coño, aquí no, hijos. Por aquí. Pero es que no he encontrado nada aquí, tío. Voy a echar un vistazo, a ver. Pero... y salir por la parte de arriba. Vaya. Vale. Es que todavía quedan enemigos y no sé ni siquiera dónde están. Vale, esto es para salir. Anda, coño, amigo. Mira la llave. Ah, era la caja de aquí. ¿Dónde estaba? Hostia, no me acuerdo dónde estaba la caja, tú. Hostia. Vale, es donde hemos leído el texto antes, pero aquí... es que aquí vas directamente a donde está este, ¿no? Claro. A ver. Entonces era otra habitación distinta a esto. Aquí. Vale, vale. Really don't know if I should read this. Misión fallida. Bueno, es misión fallida porque está muerto, gente. Vale. Cuaderno personal, 8 de enero del 18. Las cartas me preocupan.
siguen anunciando la llegada de un peligro impreciso, pero terrible y distinto a la horrible guerra que sufrimos. Será mejor que me ponga en contacto con los delegados de Londres y les diga que observen y comuniquen cualquier suceso insólito. 15 de marzo, algo pasa, las cartas continúan ocultando el mal que se acerca y eso solo puede significar que algo poderoso está avanzando. Algo tan fuerte y potente que las cartas no logran revelar por completo su naturaleza. Salvo a uno, todos los legados han regresado a Londres. Su misión en Lhasa es demasiado importante como para abortarla. El único acontecimiento destacable son las frecuentes reuniones entre Aloysius Dawson y el Club Ascalon. De momento, nada de lo que preocuparse. 24 de julio, una terrible epidemia está causando estragos y no me gusta en absoluto. Mis legados han sido enviados de vuelta al extranjero para protegerlos de la enfermedad, pero también para que encuentren algún indicio sobre el origen de la plaga. No estoy del todo convencido de que esto sea algo natural. En el pasado hubo numerosos casos de actividad vampírica relacionada con epidemias repentinas. No podemos rebajar la guardia. 17 de agosto, en todo el mundo, cientos de miles de muertos, familias rotas, desesperación y sufrimiento en lo más hondo de nuestros corazones. La epidemia es una maldición. Los informes de otros países me indican que esta catástrofe no conoce límites ni fronteras. La buena noticia es que parece que la enfermedad se ha retirado. La mala, que las cartas siguen previendo una calamidad. 19 de septiembre, las cartas tenían razón desde el principio, se aproxima una calamidad. El más claro indicio, el regreso de la guardia de Prewin. Incluso Geoffrey McCallum ha regresado a Londres. No deja de investigar y reclutar miembros para una nueva campaña. Independientemente de mi opinión acerca de los métodos de McCallum, debo admitir que sabe reconocer el peligro. Debemos permanecer alerta. 21 de septiembre, McCallum no ha perdido el tiempo. Al menos 3 de sus adeptos han recibido órdenes de vigilarme. De nuevo el mismo odio, los mismos métodos. Controlarán todos mis movimientos, a todos mis conocidos, todas mis acciones. Sé que están convencidos de que soy un inmortal que trama un complot contra ellos, contra la humanidad. Qué ridiculez, no tengo tiempo para estupideces. Es posible que protejan mis secretos, pero no soy el conspirador que buscan. Pero tienen razón sobre algo, el cataclismo será inevitable. 15 de octubre, por segunda vez desde que me convertí en primado de San Paul, temo por esta ciudad. Los Skulls invaden Londres y el país entero. No nos están invadiendo, ya están aquí, están entre nosotros y liberados por la carne de los muchos infectados. Los observadores de la hermandad me informan de la llegada de vampiros extranjeros procedentes de toda Europa, que quieren participar en el festín de carne inocente de Oriente. Este país, tal y como lo conocemos, puede estar al borde del olvido. Aún desconocemos a qué nos enfrentamos. 26 de octubre, las cartas siguen preocupándome, como si el verdadero peligro aún no se hubiese revelado. Estoy convencido de que la guardia de Prewin está a punto de comenzar una segunda gran cacería. Esa es la única explicación a los patrones de actividades que McCallum ha puesto en marcha. Control de los puestos de mando de toda la ciudad, fabricación de nuevas armas, atracos para financiar su costosa empresa. Sé que mi nombre figurará en su lista si deciden dar caza a todos los vampiros identificados de Inglaterra, pero me niego a rendirme ante esta amenaza. Y 7 de noviembre, el ataque de Prewin es inminente. Los centinelas y las patrullas se acercan cada vez más. No los culpo, la situación es crítica. Algunos informes declaran que el vampiro con cuernos ha vuelto, pero la falta de perspectiva no deja de sorprenderme. ¿Cómo pueden seguir considerándome un enemigo? ¿No he demostrado ya ser un aliado? ¿No he hecho todo lo posible por proteger a los mortales? Esta será la última entrada de este diario. Que Dios se apiade de nuestras almas. I can't believe it. Vale, pues la misión se ha ido a la mierda. Joder. No superada. ¿Te imaginas que he fallado esta para conseguir un logro o algo? No sé. No sé si habrá un logro, tampoco lo sé. Bueno, ahora ya nos vamos de aquí. Venga. Let's go. Está bien. Vamos a salir por abajo y ya está. ¿Y la puerta? ¿Es esta? Y aparte del Elden Ring le estoy dando al Death Doors. ¿Qué juego es ese? So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Qué pesaditos, ¿eh? A ver. Tenemos...
Voy a ver cuánto mete la flechita esta ahora. La habíamos mejorado a tope. Toma. Dios, se lo carga. Ay, Dios. Bueno. Está arriba. Bueno, ya está el cuadro terminado. ¿Qué? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? He was mortally wounded. I put an end to his misery. That is terrible, Jonathan. And yet you did what you must. Poor man. Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Fue un necio. Edgar's behavior was beyond lunacy. He had neither the discipline, knowledge, nor the proper facilities to conduct blood experiments. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an icon. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait, enemy. no! Elizabeth! Chao, chao. Hasta luego. Vale, pero no está nuestro cuadro. ¿Y nuestro cuadro? Reúne los ingredientes para elaborar el antídoto. Consigue una gota de la sangre de William Marshall de Lord Redgrave. Consigue una gota de la sangre del rey Arturo de Geoffrey McCallum. Y consigue insulina en la antigua morgue del hospital Pembroke. Hostia, no me acordaba esta misión, tío, la del antídoto, ¿cómo era? Vale, ¿y nuestro cuadro dónde está, tío? Ah, bueno, se estaba pintando. No puedo salir por aquí.
Vale. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Vale, mira, izquierda, derecha y... Hostia, aquí. El cementerio, ¿no? Vale, voy aquí primero, ¿no? A la izquierda. ¿Qué pasa? ¿Tiene ganas de morir? ¿Gilipollas? Whose blood could cure the metal on Marshall? Lord Redgrave had to spare me. Ah. Ah, que no me queda sangre, coño. Está robando la energía, hija puta esa. Vale, ¿y dónde está este? Aquí dentro, ¿no? En el Club Ascalon. ¿Y cómo consigo esto? Tendré que entrar de alguna forma, ¿no? Había una puerta trasera. Espérate, porque estoy en peligro, no puedo. Vale, por aquí sí que puedo entrar. I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave. No, no, si estamos muy OP, hombre. ¿Dónde estará este?
su despacho o algo, ¿no? Acabo de dar la vuelta, ¿no? ¿Y dónde está este tío? ¿Abajo había un sótano o algo? ¿Gente? No me acuerdo. A ver, ¿esta puerta? No, esta es por la que he entrado yo ahora. ¿Esta? Este es el despacho, ¿no? Sí. Va, pero hay que hablar con él, ¿no? ¿O qué? Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. All is already lost. The city verges on collapse. The epidemic has spread so widely. Disgusting skulls are everywhere. The epidemic could be stemmed if I destroy the original carrier. England can be saved, but only with Marshall's blood. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. No se interponga mi misión. Esta es la última esperanza de la ciudad. This is more important than the club, you or me. This is London's last hope. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reid. Our fate lies wholly... Qué rápido lo he convencido, ¿no? Ah, una cosa menos. Hasta luego. Aquí te dejo solo con tus pensamientos. Loquete. Vale, siguiente parada. Vamos al hospital, ¿no? Ya paso y luego ya al cementerio. O bueno, no. Vamos al cementerio mejor, ¿no? Porque habrá que prepararlo todo en el hospital. Es que no lo sé. Es que no lo sé. Vale. Arturo, Joffrey. Ah, claro, la insulina está en la morgue. Vale. De todas maneras, vamos a hacerlo así en este orden, sí. Voy a ir a por el rey Arturito. Vale. ¿Dónde estoy ahora? Aquí. Vale, vamos a pasar por Whitechapel. Por aquí. Espérate. Por aquí. Vale, ya por arriba, ¿no? Vale, aquí está la casa de esta, ¿no? Sí, tío, voy a entrar por... No sé. A ver si se me quita el peligro. Es que es la única superviviente, gente. Se quedó bugueada. Me sale como desaparecía y sale como que hay un evento, tío. Y la tía está aquí. Tan campancha. Mírala. Welcome back, Jonathan. Bienvenido. Su vida en Londres, ¿cómo está? ¿Cómo van las cosas por el dispensario? I have no news of young Camellia. No sabe nada de la joven Camelia, dice. Bad is up to her.
She always took too many risks. The mute florist who hands out your leaflets. Who is she, really? How did you meet her? She knocked at my door one night 6 months ago. while I Esta es la was que le ayuda a working. repartir los panfletos. She gave me a letter explaining she wanted to help. That's all I know. ¿Cómo van las cosas por el dispensario? How are things going? Not good. Daddy Un is Petrescu ha sido confused. asesinado. Vale, ahora me está dando aquí. Vale, le podemos decir cositas, espérate. Estoy seguro de que murió como vivió. No tenía ninguna posibilidad. No puede llevar este lugar sin su ayuda. No sé qué decirle. Murió como vivió. I'm sorry, Dorothy. I know you were close. But I'm sure he died like he lived, with honor and defiance. I never would have been able to run the dispensary without his help and support. I miss him so much. Vale. How are things going? The dispensary is fine, but the Yes. No. Vale, ya no hay más. Show me. ¿Todo esto es lo que vendo? Claro, aquí hay muchas cosas que le he vendido yo. Pues, total, no quiero comprar nada, o sea. Ahora se mueve. ¿Ah? Desaparecida. It's locked, all right. Vale, pero no la puedo someter, ¿no? A ver. Welcome back, John. No, tío. Es que no la puedo someter. Estas, los pilares no los puedes someter así normal. Tienes que ser por la misión. ¿Vale? Goodbye. O sea que no entiendo esto, pero bueno. Pues nada. Pues se queda viva. Es la única superviviente, gente. Qué fuerte. La única superviviente. No queda nadie. Vale. A ver cómo llego yo al cementerio. Por aquí. No sé si por aquí voy bien. No jodas. ¿En serio? A ver, ¿por aquí dónde vas? No, por aquí vuelvo al West End. A ver, porque me hago un lío aquí, ¿eh? Vale, luego a la izquierda. Vale, pasar por aquí. A ver, que no sé salir de aquí ahora. ¡Joder! A ver, venga, de aquí. A ver, un poco más recto y luego a la izquierda, a ver. No, por ahí no, tío. Me está poniendo los nervios. Esto es la iglesia. Vale, pues ahí el cementerio creo que era por aquí detrás, ¿no? ¿Era por aquí? Sí, por aquí llegaba al cementerio. Tú, estate quieto ya, pesado. Cojones.
me dan una mierda de experiencia, Au. If McCullum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. Ahí está Macallan. ¿No se ha convertido todavía? Ah, tengo que hablar con él, ¿no? Good evening, vampire hunter. Are you here to mock me, Reid? Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The guard's most sacred and precious relic. Why would you... You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? Puede poner fin a la I epidemia. have found the carrier, McCullum. The infection's source. It may be science or some supernatural power that's responsible for all this. But I will harness either or both to end the epidemic. A vampire doctor. My God, you're a terrifying creature. Jonathan Emmett Reid. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reid. Podemos hablar de otra cosa. ¿Qué tal vas con lo tuyo de vampiro? Thank you. Lo convertimos en vampiro. Indeed. Why not? ¿Cómo le sienta la inmortalidad? How are you adapting to immortality? I feel so powerful it gives me shivers. I could be the greatest vampire. Un vampiro cazador de vampiros, como Blade. Your worst nightmare in truth. ¿Dejar la guardia? Will you leave the guard now that you are what you are? Are we not creatures of deceit? I could hide my nature from my men, or name a successor. Go my own way. I know not yet my path. ¿Seguirán dándome caza? Will you hunt me down? You're a vicious beast, Reid. Perhaps the city needs you at this time, but I shall not forget what you did. ¿Por qué ha venido hasta aquí? Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Sobre la muerte de sus padres. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My Hostias. father returned to Dublin a vampire. Vaya tela. And tore out my mother's Su throat. padre se convirtió, regresó a Dublín y mató a su madre. ¿Quién era ese hombre? And who was this man? Carl Eldritch, one-time leader of Prewin. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. Farewell, my progeny. Do not stretch your luck, Reid. ¿Cómo la vacila, Mi progenie. Ahora lo hemos convertido nosotros. Vale, tengo que irme al hospital. Mejor cruzar el cementerio. Va por aquí. Creo que me acabo de perder un poco.
bien. Hostia, cómo se ha levantado, ¿eh, visto? Qué guapo. Mierda, no lo quiero matar. Coño, déjame que necesito sangre. Ven aquí. Haga puta. Ya como resiste esta, ¿no? No le puedes dar con la barrita esta, ¿no? Vale, me mata. Ahora, tío. Ahora, cúrate, coño. Bueno, voy a tener que matarlo, si no, no voy a poder pasar. Qué asco duro. Vale. Let's go. Ya me cansé de vosotros. Au. Vale, a ver cómo llegaba a la puerta del... Aquí, ¿no? I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Vale. Quiero ir a la morgue. A ver qué me encuentro aquí. Hay que subir. Encuentra insulina. Best run along home, son. Get them weapons ready. Cojones. Bueno. Toma chute. Venga, va. ¿Queréis vacilar? Pues yo os vacilo. Joder, macho. There it is. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. Vale, nos vamos, ¿no? Está la puerta aquí. Vale, ya está todo. Supongo que tengamos que ir a nuestro laboratorio de aquí, ¿no? Nuestra mesa de trabajo, ¿no? Bueno, no, había el laboratorio. Aquí, claro, es que está la mesa de trabajo y el laboratorio. Encontrar un lugar donde elaborar el antídoto, supongo que aquí, ¿no? A ver, la entrada trasera. ¿Dónde estaba? Ya por aquí, ¿no? Ah, no, más para adelante.
Por aquí. Aquí teníamos nosotros una mesa de estas de laboratorio, ¿no? Esta, ¿no? ¿No vale esto? Pues no vale esto, gente. ¿Esto dónde es? A lo mejor solo con esto sobra. Espérate. Ah, vale. Sí, antídoto. Escopeta de Milton, mira, vamos a mejorarla. Ya, el tiempo de recarga 25%, Menos daño. Blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Conejillo de Indias. Voy a gastarme lo que me queda. Vale. Estas están a tope. Tácticas defensivas, coagulación. Esta me la podría hacer a tope. Creo. Esta mete daño, pero esta mete aturdimiento. Más un poco de daño. A ver, maletín médico. O sea, cartuchos. Bueno, estoy pues subo un poco más los cartuchos. Mira, logro desbloqueado. La purga de Londres. La policía de Whitechapel ha recibido denuncias sobre la misteriosa desaparición de Edgar Swansea, médico de 45 años, alrededor de las 6:30 de esta mañana. La policía ha distribuido una descripción del desaparecido: altura 1,82, constitución delgada, tez clara, cabello canoso, bigote fino, probablemente vista bata blanca, chaleco de franela oscuro, camisa Oxford y zapatos de piel refinados. El Dr. Swansea es un personaje conocido en el distrito de Whitechapel, actual director del Hospital Pembroke y científico destacado. Encabezó la admisión masiva de pacientes durante la epidemia de gripe del último verano. Aunque sus métodos han recibido numerosas críticas, debe destacar que el Dr. Swansea salvó a un gran número de personas durante el brote. Gracias a su dirección, el Pembroke ha alcanzado nuevas cotas de materia técnica, sobre todo a causa de la contratación de profesionales con talento. El último en unirse a la plantilla ha sido el pionero en transfusiones, el Dr. Jonathan Reid, que recientemente regresó de servir en el frente. No hemos podido dar con el famoso cirujano para que respondiese a nuestras preguntas.
La ausencia de un cirujano o jefe ha provocado una drástica caída en la tasa de operaciones realizadas con escrito del Pembroke. Les recomiendo no acudir al hospital hasta que el Dr. Swansea haya vuelto o hasta que aparezca un nuevo responsable capaz de dirigir las instalaciones EW. Bueno. Hostia. Esta se ha quedado desaparecida. O sea, esta está bugueada, tío. Se quedó bugueada, tío. La queda viva, gente. Vale. No sé si hay un arma a 2 manos mejor que esa. A ver. A 2 manos, que solo tengo 5 armas, tío. La velocidad de ataque es la misma en todas. Vale. Luego estas tienen energía 30. Esta menos. Aturdimiento 15. Esta no tiene aturdimiento. A ver, esta consume un poco menos. Esta de aquí. Pero no sé si es porque está puesto esto, ¿no? Claro, porque ya está puesto esto aquí. De todas maneras no me llega para hacer a tope. Llega la colmena. A ver desde dónde puedo llegar, porque yo no me acuerdo, tío. ¿En serio, tío? Bueno, venga, a ver si te puedo dar. ¿Te puedo dar? Gracias. Madre mía, qué hostia me ha dado. Vale, desde los muelles. Y luego había otra entrada aquí, desde el West End. Creo que es menos aparatosa la del West End. Sí, por aquí a la derecha. Y luego para la izquierda. O sea que no merece pelear, pues no me van a dar experiencia. Lo único es loot que sueltan, a lo mejor, para mejorar armas y tal. Si encuentro bien la entrada.
Sí, era por aquí. Vale. Bueno, nos acercamos ya casi al final boss del juego, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Que me costó Dios y ayuda a matarlo, me acuerdo, ¿eh? Vale, lo que no sé es llegar. Me estoy yendo, ¿eh? Me estoy yendo. Por aquí creo que no es. No lo sé. Espérate. No, por aquí no es. O sí, no sé. Sí, sí que es por aquí, sí. This place has been ransacked. Aquí había para mejorar. Aquí era, ¿no? Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. Yes. Como para no verlo, ¿eh? They've all been slaughtered. Pre-1? No, not their style. Nuestro amiguito. Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. A ver. ¿Por qué me elegiste a mí? Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. Respuesta moderna. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. ¿Amenaza ancestral? Speak to me of this
The blood of hate, vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. ¿Cuál es tu verdadera forma? What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. ¿Estás hecho de sangre? Blood. You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. ¿Quién eres en realidad? But who are you really? Hola, Pepe, muy buenos Tell me días. your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. Pues vale. ¿Qué te iba a preguntar a Perepe? Ah, sí. ¿Cuál es el próximo juego que vas a traer a tu canal? Ya sabéis que podéis pasar por el canal de Multiperepe. He venido para detener a Harriet. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse, born from, drenched in, and driven by the blood of hate. Vale, ¿qué es la sangre del odio? What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. ¿Qué es un desastre? Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 60. Ah, Zelda Ocarina of Time. A Hostia, disaster is pure anger. está molado el Zelda. Its name Y means ahora a seguir con el bad Zelda. soul. Ese que es el anterior. Yo es que no me sé el orden de los Zelda. No juego a ninguno. Unquenchable wrath upon the world. Ese me suena mucho. ¿Quién es esa reina de la que hablas? And who is this queen? She is the Red Goddess, La diosa roja. the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true El primero de nature Nintendo of the 64. Red Queen is Sabe yo que beyond sí tenía your tiempo. comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother. ¿El desastre es algún tipo de accidente? So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Es una saga que me gusta, pero no había jugado nunca. Tell me what it is then, Estás como in yo. your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. Vale. ¿Me recomiendas entonces que juegue el Breath of the Wild? Vengo a ver si lo puedo emular. Solo quiero acabar con la epidemia. How to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, Si puedes I jugar. have produced a more efficacious version of the Merece la pena, ¿no? Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages. Ah, yo como no soy un fan de Nintendo, vale. Entonces, claro, yo no juego a ningún Zelda y... Claro.
¿Qué pasará entonces? What will happen thereafter? What future? Claro, porque el que haya jugado todos los Zelda, pues seguro que le habrá gustado, seguro. And the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. Vale, ¿y acabará todo? Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke, for you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are... Vale, creo, gente, que para gente de YouTube vamos a dejar el final del juego, ¿vale? En este capítulo. Y luego voy a cortar y para mañana voy a grabar, ahora seguiré grabando y grabaré el epílogo. Es que el epílogo hay que leer bastante y tal. Y lo tengo yo en un vídeo de 1 hora y 8 minutos o algo así, en la primera run que hicimos, la primera vuelta. You tricked me. My sister died for Si your te gusta el de los dices, te demorará más. Por cierto, tengo que traer los DLCs. Me pillé el Season Pack. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that... Tengo el Season Pack del Immortals y el Season Pack del Far Cry 6. No me los pillé. Be brave, my child. Bueno. Encuentra a Harriet Jones. Coño, qué susto me ha dado la sombra, tú. Bueno, mi amiga, la madre de Doris Fletcher. Pues aquí lo miré y estaba a nivel 28, ¿sabes? En la primera partida. Doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Oh, like your help, Doris. Liars, all of you. Dios, qué asquito das. My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? Bueno. Hala. Took my daughter from me. Harriet desastre, cuidado. Dios. Bueno, que me la mato ya. Cuidado que explota. Avatar de la Reina Roja. Nivel 51 es ella, ¿eh? Hostias, es dura ahí. Mira que vamos OPs, ¿eh? Me queda sin estamina, ¿no? Vale.
Joder, cómo meten, tío. Esta es la automática, hostia. Es esta. ¡Tío! ¡Epa! Cuidado, que no puedo ni levantarme, gente. Madre mía, cómo mete la hija de puta, Ah, pero es que con esta no la aturdo, No tiene barra de aturdir. Eso sí la aturdo, Vamos a hacer otra cosa. Voy a ver si puedo... Cuchillito de estos. Para sacar sangre, tío. Bueno, así saca sangre, Toma. ¿Quieres sangre? Toma sangre. Cabrona. Hija de puta. Hija de puta. ¿Qué ha pasado? Me la he interrumpido. Voy a tener que meter aquí otra cosa. El muelle este, ¿no? Está aturdido también, ¿no? Es que el muelle no sé si va a hacer sombra.
¿Ha equipado? Creo que le da salud. ¿Puede ser? No, no sé. Voy a meter chutes de energía, tío. Me quedo sin energía corriendo, ¿eh? Hacemos de la sangre, nos convertimos por la sangre. Aparecemos por la sangre. ¿Esto qué es? ¿La sangre antigua esta? A ver. Toma. Esto que me ha metido un chute, tío, ahí, ¿no? De invisibilidad o algo de eso, ¿o qué? Hostia, hostia, cómo corre la energía ahora, chaval. Ya, coño, pesado. Ahora ha interrumpido otra vez. No le quita vida esto. Lo de la sangre, claro. Es inmune. A ver. No, ¿qué iba a hacer? Hostia. Ah, no, no, no. Esto no. El suero, el suero. De energía. Joder, solo tengo este. Este. Coño, coño, Puta. ¿Cómo madre pasa esto ya a nivel 28? No sé, tirándome 2 horas, ¿no? Va a tu casa, crack. No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. Ah, hasta luego.
Hola Cereza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget? What are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suascal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suascals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over. I have avenged my poor Mary. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reid, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. Vale. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger. Red as life and death, passing from one immortal to another. From predator to victim. Patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. Cierto. Y entramos directamente en el epílogo. Era el castillo este de Gales, ¿no? Y aquí se va a explicar todo. 100%. Todo lo de Marshall, lo de Lady Ashbury. Well, this is it. Lady Ashbury's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry. Capítulo 7. Portador sano. Averigua por qué la sangre de Elizabeth crea desastres. Vale.
Bien, pues lo vamos a dejar por aquí. Yo voy a hacer un pis, pero antes me despido de toda esa gente guapa de YouTube, ¿vale? Y mañana pues veréis el epílogo y os enteraréis de toda la historia al 100%. Bueno, ya no queda, ya os lo digo yo porque ya me lo pasé, lo tenéis en la descripción del vídeo, tenéis ahí el enlace a la antigua lista de reproducción donde nos pasamos el juego hace 4 años cuando salió, que lo hicimos en modo pacifista intentando pues no matar a nadie. No sé si el haber hecho esto de esta manera en modo sanguinario si repercutirá al final o no, eso yo no lo sé. Ya os lo diré yo cuando completemos el epílogo mañana. Pues eso, queda el epílogo que durará 1 hora, una cosita así que... Pero es mucho texto, hablar y textos. Gente, ya está. Bueno, aquí un poquito de puzzle de cómo encontrar ciertos sitios para acceder al castillo y ya está, no tiene más. No hay ni boss final, ni que yo sepa. Yo por lo que yo recuerdo no hay nada. ¿Vale? O sea que no hay peligro ninguno. Pero es para enterarte bien de la historia. De lo que pasó realmente hace muchos años. Nada más, un besazo. Hasta la próxima, saludos. Chao, chao.